Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar todas las aristas de la crisis política. En estos momentos el Congreso de la República ha suspendido la discusión del adelanto de elecciones, se van a reanudar más tarde, pero sin embargo también tenemos el otro lado, las protestas al interior del país. Hemos conversado mucho sobre las posibles salidas y muchos plantean que es el adelanto de elecciones de inmediato. Algunos dicen que se podría esperar 9 meses para tener mejores cuadros, otros 4 meses nada más, lo que reduciría el abanico de opciones, pero también tenemos las protestas. Estamos ya conectados con Fernando Guamán, él es profesor catedrático de la Universidad de Piura, del Centro de Opinión Pública. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y encantado de estar contigo. Profesor Guamán, cuéntenos cuál es la radiografía que le deja estas marchas consecutivas al interior del país que viene con un aderezo de la violencia y vandalismo, y por otro lado, la actitud del Congreso de la República en pleno. Mira, respecto a las marchas, me parece que lo peor que podemos hacer nosotros en este contexto, tanto desde el ámbito del análisis como desde el ámbito político, que es que corresponde a los actores políticos, es la simplificación del problema. Y digo simplificación del problema cuando vemos discursos que, por un lado, identifican la protesta únicamente como un movimiento violentista con patrones ilegítimos, donde lo que se mueven son intereses no ciudadanos, es un modo de simplificar. Y la otra simplificación es que estamos frente a una azonada completamente generalizada, ¿no? Y que la sociedad civil de un modo no se está comportando como tendría que comportarse. Me parece que cualquier tipo de simplificación en este caso hay que evitarla y creo que eso es algo que lo hemos venido viviendo recién a la segunda semana. La primera semana hemos entrado en una serie de, digamos, discusiones en las cuales había desde la postura negacionista de que simplemente eran unos grupos organizados a favor del presidente Castillo, y desde la otra postura que es el Perú levantándose porque está en contra de la cárcel del presidente Castillo. Creo que ni lo uno ni lo otro, creo que estamos frente a reclamos legítimos que están siendo lamentablemente acompañados por actores que no están respetando el sistema democrático. Y esto nos tiene que llevar en un primer momento a separar la paja del trigo. Si uno empieza a ver lo que son los actores que están en el espacio público, podemos tener congresistas de, digamos, que identificados más con la izquierda, que automáticamente han llevado a la discusión de decir, bueno, es que el pueblo pide generalmente una asamblea constituyente. Uno ve los datos y no, esto no es así tampoco, ¿no? O es que el pueblo masivamente quiere que el expresidente Castillo salga de la prisión. Tampoco es así. Estamos frente a un fenómeno social en donde vemos que están múltiples actores actuando y lo que hay es mucha confusión. Y frente a la confusión, lo mejor que pueden hacer los actores políticos es empezar a distinguir. Hay que censurar a los violentistas y hay que cuidar las marchas pacíficas. No se puede meter a todos en el mismo saco. Creo que eso es algo que hemos empezado a hacer recién, ¿no? Eso por el lado de la convulsión social que podemos ver, ¿no? Luego tenemos, y esto en política lo analizamos siempre, ese río revuelto, ¿no? Beneficio de pescadores. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que tenemos dos posturas ahora que han suspendido la votación hasta las 4 de la tarde que nos tienen en suspenso. ¿Por qué? Porque por un lado está de un modo la postura mucho más institucionalista que nos lleva a un escenario en el cual las elecciones o el adelanto de las elecciones tiene un tiempo más prolongado para que pueda dar para las reformas y para que haya un abanico de posibilidades de elección mucho más amplio. Y por otro lado tenemos la postura que dice, no, bueno, vamos a aumentar todo, nos mantenemos con el mismo abanico de posibilidades, pero al mismo tiempo hacemos la consulta sobre la Asamblea Constituyente. Y estos dos puntos que están ahora mismo enfrentados, si no llegan a un consenso, si no llegan a puntos intermedios, nos va a poner en un escenario que no llegue a aprobar el adelanto de elecciones
y es un clamor popular con independencia de las tiendas ideológicas, las simpatías ciudadanas, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera entrampados, pero sí es importante, de alguna manera, poner a un poco de paños fríos y saber que no podemos extender mucho el adelanto de las elecciones, que darse en el menor tiempo posible, pero también es cierto, y hay que decirlo, que cuando uno analiza lo de la Asamblea Constituyente, tiene que tomar en cuenta dos factores, que es que la iniciativa de Asamblea Constituyente tiene que tener una legitimidad social muy alta, y la legitimidad social alta de la Asamblea Constituyente tiene que pasar porque los promotores tengan cierto respaldo social. Y creo que este Congreso, en términos generales, no está legitimado socialmente para ser el impulsor de la Asamblea Constituyente. La discusión sobre un cambio constitucional tiene que darse en un momento de tranquilidad social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Carta Magna que va a regir los destinos del país en todos los escenarios políticos y sociales posibles. O sea, es como querer tomar una decisión sumamente trascendente en un momento de fiebre social. Uno en un momento de fiebre, lo que hace con el paciente es bajar la fiebre. Y cuando está sano, pues empieza nuevos proyectos. Pues si estamos en un momento de compulsión social, no es el momento más idóneo para plantear desde el punto de vista de cómo se entiende las dinámicas sociales, cambios estructurales. O sea, los cambios estructurales requieren un escenario de cierta meditación. ¿Por qué? Porque únicamente la sensibilidad social puede llevar a tomar decisiones presentadas. Y creo que este Congreso no tiene la legitimidad social para ser impulsor de la Asamblea Constituyente. Pero parece que el cierto sector que ha estado impulsando la Asamblea Constituyente, que es Perú Libre, ¿no? Y los sectores de izquierda, están tratando de condicionar el voto del adelanto de elecciones a una Asamblea Constituyente. Y eso tampoco es un buen síntoma. Estaba leyendo en las redes sociales algunos congresistas de Perú Libre donde decían, no es un capricho de la izquierda, no es un capricho de Perú Libre, es un reclamo soberano del sector que votó por nosotros y que nos llevó al triunfo en las elecciones. Pero las encuestas también hablan del deseo de la gente que haya reformas no totales, sino parciales de la Constitución. Entonces, efectivamente, si uno revisa las encuestas, estamos hablando de poco más de 2/3 de la población, ¿no? Como, a ver, aquí también tenemos encuestas para todos los gustos. Yo, bueno, no en lo personal, sino que desde un punto de vista técnico, creo mucho más en las encuestas que tienen trabajo de campo que en las que se hacen por teléfono. Entonces, hay que mirar qué tipo de encuestas es la que estamos mirando. Pues las encuestas que tienen trabajo de campo, que movilizan encuestadores y que van a las distintas zonas del país en escenarios urbanos y rurales, nos arrojan que poco más de 2/3 de la población, ¿no? O sea, 2/3 de la población no está de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Ojo, sí están de acuerdo con cambios constitucionales, pero no con la Asamblea Constituyente. Pero además, hay que recordar lo que, ya que mencionaste a Perú Libre, hay que mencionar los compromisos de Perú Libre cuando estuvieron en campaña. No olvidemos que el expresidente Pedro Castillo firmó una proclama ciudadana, donde lo que él anunciaba justamente era mucho cuidado en la institucionalidad y tomar en cuenta que los cambios en línea constitucional, si bien era cierto, era un asunto que estaba en su plan de gobierno, no era algo que iba a ser su principal bandera. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que no solamente se va dando un cambio de discurso que se está cada vez acercando más al plan político de Perú Libre de España, sino que además no se está mirando el Perú en su totalidad. O sea, ojo, yo creo que la discusión sobre la Asamblea Constituyente y las argumentaciones de Perú Libre que tienen que ver justamente con que el pueblo soberano tenga la posibilidad de elegir, es algo que conceptualmente tiene sentido. Y es algo conceptualmente, institucionalmente, tiene razón. Pero también hay que saber que institucionalmente este tipo de cambios tienen que ser encabezados por actores políticos con legitimidad social. Y el Congreso en este momento no tiene legitimidad. Y cuando hablamos del Congreso también hablamos de Perú Libre. O sea, no solamente, a veces pareciera que los líderes de Perú Libre dicen, bueno, es que el Congreso no tiene representatividad, no tiene legitimidad, entonces lo que tenemos que hacer es impulsar un cambio mucho más. Sí, sí, pero a ver, señores, también ustedes son el Congreso. O sea, lo que la población quiere es un reseteo, volver a empezar
y que el nuevo Parlamento pueda llevar este tema y ponerlo en la agenda. Pero este Congreso no tiene la legitimidad social necesaria para poder ser el impulsor de una asamblea constituyente, mucho más cuando los datos de medición de la opinión pública peruana te dicen que no es el clamor popular. El clamor popular generalizado es que tengamos nuevas elecciones y que salgamos de estas crisis políticas con nuevos actores. Exacto, con nuevos actores. Y ya para redondear el tema de la Asamblea Constituyente, si las fuerzas consensuan y llegan a la conclusión de que sí, van al referéndum para una Asamblea Constituyente, ¿se acaban los problemas? ¿Se acaba la crisis? ¿Con una Uno de los Asamblea Constituyente? problemas que tenemos en este momento es consecuencia de una erosión institucional que tiene muchísimos años. Y la erosión institucional pasa porque se puede pensar que las instituciones no tienen ningún valor en la vida del ciudadano. Y las instituciones tienen valor en la vida del ciudadano. Cuando el presidente Castillo en su momento da el golpe de Estado y es vacado inmediatamente, no es un asunto únicamente formal, es que cuando se toman por asalto a las instituciones y se quiere, digamos, descabezar la fiscalía, cuando se quiere tomar el Tribunal Constitucional, cuando se quiere disolver un parlamento, en el fondo lo que los ciudadanos deben de entender es que se está poniendo en riesgo la libertad individual y los derechos individuales, porque al no haber instituciones hay concentración de poder, y cada vez que hay concentración de poder, lo que hay es la posibilidad muy alta de tiranía, y la democracia es lo más opuesto a la tiranía. Entonces, cuando me plantea la pregunta, bueno, es que si vamos a una asamblea constituyente, ¿se acabaron los problemas? Es que los problemas no se acaban si es que no empezamos a hacer didáctica de lo que implica que existan instituciones en el país. Porque si uno va y empieza a preguntar a las personas que pueden estar en las marchas qué parte de la Constitución no le gusta, o por qué considera que la Constitución tiene que ser cambiada, o por qué cree que tenemos que ir al Congreso, nos daremos cuenta que estamos efectivamente en un contexto en el cual hay mucha sensibilidad, hay mucha indignación, porque los actores políticos son los que no han convencido a la ciudadanía, pero en el fondo falta una comprensión mucho más concreta sobre el papel de las instituciones que albergan a esos actores. Hay que cambiar los actores, pero no necesariamente hay que cambiar la institución que los alberga. Hemos cambiado el presidente, pero no la presidencia. Podemos cambiar el Congreso, pero el Congreso tiene, como institución, tiene que existir. Entonces, tiene que haber ahora una, digamos, fuerza muy grande de parte de los actores institucionales de educación institucional muy amplia, porque cuando uno escucha y dice, bueno, que cierren el Parlamento, ya, entonces, ¿qué hace? Si cierra el Parlamento, la presidenta Boluarte es que se va a ir a la cárcel porque estaría dando un golpe de Estado. No es que no se puede cerrar el Parlamento. Y esas voces que son, digamos, sumamente radicales, tienen que ser apaciguadas con la voz de la razón y con una educación institucional que tiene que pasar por los medios de comunicación y que tiene que pasar por la responsabilidad de los actores políticos. Si nosotros vamos a una asamblea constituyente y tenemos nueva constitución, eso no va a cambiar la aprobación de un parlamento automáticamente. Eso no va a cambiar automáticamente la aprobación o desaprobación de las instituciones si es que la ciudadanía no empieza a tomar conciencia y los actores que están de algún modo en la responsabilidad de educar a los ciudadanos de qué papel cumplen las instituciones, pues nada va a cambiar. Ahora, lo otro que ya hemos venido mencionando es que el cambio constitucional es un cambio técnico y al ser un cambio técnico requiere un mínimo de tranquilidad social. No es el momento. Este Congreso no está legitimado socialmente para impulsar una asamblea constituyente. Y doctor Huamán, el tiempo para muchos en el adelanto de elecciones, ya cambiando ya la pregunta, el tema, dicen que 4 meses tendríamos, o sea, si hacemos el adelanto de elecciones en 4 meses, tendríamos prácticamente a los mismos partidos postulando y no se habría cambiado a la clase política. ¿Es esto cierto? Si lo hacemos en tan poco tiempo. Más a ver, cuando uno analiza el tema de los plazos de un escenario normal, esto es cierto. Ha habido hace poco un pronunciamiento de los órganos electorales que han dicho que se puede acelerar.
¿de acuerdo? El proceso electoral. Pero dentro de ese pronunciamiento también han advertido que si hacemos esto pronto, el escenario de los actores políticos no va a cambiar. Y esto es algo que tiene que ser muy bien explicado a la ciudadanía. Esto es algo que tiene que ser explicado. Porque si imaginemos un escenario hipotético en el cual la presidenta renuncia, asume presidente del Congreso y automáticamente tiene que convocar elecciones, es que no hay tiempo para primarias en los partidos políticos ni para la inscripción de nuevas agrupaciones. Lo que tenemos es el escenario de los partidos con inscripción vigente y que pueden participar dentro del proceso electoral. Entonces, ahí es un asunto en el que tenemos que empezar a escuchar no solamente a los expertos en derecho electoral, sino a todas las flexibilizaciones que podrían estar o que están de hecho en manos de los órganos electorales. ¿Cree que Dina Boluarte está actuando bien con el anuncio del cambio del primer ministro? Me hicieron esta pregunta en otro medio de comunicación y yo contesté lo siguiente. La presidenta Dina Boluarte ha estado en los dominicales el día domingo. Y eso es muy bueno porque ya muestra un cambio respecto a lo que ha sido la gestión del presidente Castillo, ¿no? Entonces, me parece bien que haya un liderazgo en ese entonces. Sin embargo, cuando se le hace la pregunta sobre la necesidad de tener un gabinete mucho más político y menos técnico, ella anuncia, porque le hace la pregunta, que va a cambiar el premier. Y ese anuncio se convirtió en el titular de la entrevista, de las entrevistas que ella dio el domingo, ¿no? Entonces, yo ahí veo que quizás, aunque sea cierto que tenga que cambiar el premier, si no lo tenía todavía claro, si no tenía el nombre, si no lo podía anunciar, introduce una variable más de incertidumbre. O sea, si lo va a cambiar es una decisión política y me parece que eso es algo que está completamente legítimo, pero en el escenario que tenemos es que anuncia el cambio cuando ya lo tiene. Si no tiene el Premier, pues el anuncio lo que hace es introducir una pequeña variable de incertidumbre que me parece que fue más ocasionada por la presión de las preguntas que por el dominio escénico de la presidenta en las entrevistas del domingo. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son las siguientes acciones de Dina Boluarte, porque ella ha anunciado que todos los ministros están viajando ya al interior del país para entablar el diálogo con la población, con las autoridades. Vamos a ver cuál es el resultado. Mientras tanto ya se están liberando vías, ojo. Yo le doy las gracias, profesor Guamán, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV. Encantado y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces Fernando Guamán, él es catedrático de la Universidad de Piura, exactamente del Centro de Investigación de Opinión Pública, y estaba con nosotros analizando todas las aristas. Por un lado, las protestas que se dividen en una protesta pacífica, pero sin embargo hay otros actores que quieren mellar en esa protesta y que se ha visto envuelta en violencia y en vandalismo. Eso se tiene que cancelar. Y por otro lado, la acción, la decisión del Congreso de la República. Un sector dice, vamos al adelanto de elecciones en un corto plazo. Otro dice, más principista, vamos con el plazo que dice la Constitución, cuando la urgencia en esos momentos es de una vez consensuen y dar una fecha específica para este adelanto de elecciones. Vamos a regresar con más información más adelante.